Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta bendición que nos permite estar en este día aquí a través de este canal, siguiendo a Cristo hoy. Es una bendición, un privilegio de traer una palabra que Dios pone en nuestro corazón, y lo queríamos hacer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Dice su palabra así, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, oh Dios mío. Te rogamos, oh Padre celestial, que sea tu Santo Espíritu hablando tu palabra preciosa, Dios mío, porque nosotros, oh Dios mío, no tenemos nada que hablar, pero yo sé que tu palabra es preciosa, que viene hablando cada uno de nosotros, mi Dios. Nomás somos aquel instrumento en tus manos, oh Dios, para poder llevar tu santa y bendita palabra a todo lugar donde llegamos, oh Dios mío. Te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, y que podamos entender, oh Dios mío, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, mi Dios, a nuestra alma, mi Dios Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios Padre. Como nos damos cuenta, vemos aquí cómo muchas veces hemos llegado a caer en una ceguez y nos hemos quedado sentados en lugares que ya no tenemos como esperanzas para poder seguir. Ya no tenemos esperanzas, tal vez, de volver a la vida. Pero Dios aquí nos viene hablando a través de su palabra para que entendamos que Él está siempre a la puerta, para que nosotros vengamos a Él, para que podamos encontrar aquel amor que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Él es el que ha dado todo por cada uno de nosotros. Él es el que ha dado aquello que nos ha dado vida a nosotros. Por eso dice en su palabra en Juan 3:16, vemos que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo al unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él es el que ha venido, nadie ha subido, Él ha venido a la tierra, para que nosotros podamos encontrar esta salvación de lo que Dios viene hablando aquí. Y eso es lo que me centraba a hablar en esta palabra en Marcos 10:46, cuando vemos que dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos todo cómo viene siendo. Primeramente vemos el primer punto de que Bartimeo era un ciego, no había visto a Jesús.
no había visto a Jesús, pero él estaba sentado junto a un camino mendigando. Pero dice que él, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero porque él empezaba a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque él lo escuchó. Porque por eso dice su palabra en Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O también dice: yo las conozco y me siguen. Es lo que habla su palabra, que dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, de que este varón Bartimeo, el ciego, oyó aquella voz de que era Jesús el Nazareno, oyó que era la voz del pastor. Por eso dice su palabra que oyen su voz y lo siguen. Y él empezó a dar voces y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ahí es donde vemos cómo la palabra de Dios nos hace enseñar muchas veces que nosotros tenemos que conocer la voz de nuestro Señor, de lo que nos viene hablando, en el tiempo que nos viene hablando. Cuando nos viene a nosotros y nos enseña que volvamos a Él. Y hay muchas veces que nosotros hemos podido tal vez escuchar o a conocer la voz de nuestro pastor. Y Dios viene hablando en esta palabra porque Él quiere que volvamos a Él, que no perdamos aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso vemos su palabra y vemos que dice que muchos le reprendían, muchos le decían que se callara, porque así vas a encontrar a mucha gente en el camino. Cuando nosotros muchas veces también, aún cuando venimos predicando la palabra de Dios en las calles, hay muchas veces que nos dicen: ya cállense, ya dejen de hablar la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos callar este bendito evangelio, porque es una palabra que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para que tú y yo podamos encontrar aquella salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice su palabra también en Juan 3:17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino lo mandó para que el mundo fuera salvo por Él. Dios nos está hablando una palabra bien clara para que nosotros entendamos que Él no vino a condenar al mundo, Él vino que el mundo fuera salvo por Él. Pero hay mucha gente que quiere acallarte, te quiere que te calles, que dejes de buscar, de que dejes de gritar, de hablar de las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero Dios nos viene diciendo el día de hoy y nos viene preguntando: ¿qué quieres que haga por ti hoy? Dios viene diciendo a cada uno de nosotros para que volvamos a ese lugar precioso que Dios tiene para cada uno de nosotros, donde nosotros nos hemos extraviado, nos hemos salido de ese camino que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado nuestra mirada en las cosas del mundo. Y Dios viene diciendo que volvamos a esa senda antigua que es Cristo Jesús. Este camino que Dios habla, donde Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, para que nosotros podamos encontrar aquella salvación. No améis las cosas del mundo, nos habla en su palabra, porque dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios nos viene hablando esa palabra y vemos que muchos dicen que le reprendían y le decían que se callara, que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia. Pero ¿por qué vemos aquí su palabra? Porque él seguía clamando mucho más, porque él no podía callarse, porque él ya había conocido la voz de su pastor. Él sabía que el que iba pasando, él era el que le podía dar aquella vista que él quería, aquella vista que él iba a recobrar. Pero él no podía dejar ese momento. Por eso yo te digo, amigo, que estás a través de estas cámaras, no dejes ese tiempo cuando Dios te está hablando. Vuélvete a Él, grítale, clámale con todo tu corazón, porque Él es el que te puede dar esta salvación que está hablando en estos momentos. No es porque nosotros lo digamos, es porque su palabra dice. Vemos que su palabra dice que Él es la puerta, dice: el que por Él entrare, dice, su palabra encontrará
la vida. Él entrará y saldrá y hallará pastos. Dios lo habla en Juan 10:9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice su palabra, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Lo hablemos en su palabra, dice en su palabra, en Juan 6:35, dice su palabra también, que Él es el pan de vida, que Él es el pan de vida. El que viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que cree en Él nunca tendrá sed jamás, dice. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Él es la palabra que traemos predicando en estos momentos. Es una palabra bendita que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y seguimos viendo aquí su palabra. Entonces vino, dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Pero vemos que Dios, nuestro Señor Jesús, como Bartimeo conoció la voz de su pastor, también nuestro Señor conoció la voz de Bartimeo. Vemos lo precioso que Dios es. Lo que Dios busca es que nosotros vengamos a Él, que nosotros vengamos a Él. Y cuando es como nosotros cuando venimos a Él, como habla su palabra en 1 Juan 1:9, dice su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, porque Él es nuestro Dios. Él es el único que tiene el poder para hacer todo, para darnos esa salvación que venimos hablando en estos tiempos. Hay muchas veces que muchas personas tal vez vienen hablando y diciendo estos tanto que hablan de la salvación, pero es que es la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para que tú puedas encontrar esa vida eterna que Cristo Jesús viene hablando a cada uno de nosotros, para que puedas entrar a aquel regocijo que Dios habla, para que puedas entrar a ser un hijo de Dios, porque dice su palabra en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, dice su palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Pero ¿cómo viene siendo esto? Es cuando nosotros creemos y aceptamos a nuestro Dios como nuestro Salvador. Y esto es lo que nosotros hablamos, una palabra que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Es una palabra que está inspirada por el Espíritu Santo. Por eso dice su palabra en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque dice su palabra y sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se habla para salvación. Es lo que Dios viene hablando a cada uno de nosotros, para que hablemos esta palabra, que no dejes de ir esta palabra que escuchas de tu pastor, de tu Dios, que es Jesucristo. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede llevarte a esta vida eterna que venimos hablando a través de su palabra. Entonces seguimos viendo en el versículo 50. Dice: Él entonces, arrojando su capa, dice, se levantó y vino a Jesús. Pero Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué es lo que Dios nos viene dando a entender aquí muchas veces? Cuando dice que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Hay cosas en la vida de nosotros que vienen y no nos dejan levantarnos y poder confesarnos delante de Dios. ¿Cuál es nuestro orgullo muchas veces? O hay muchas veces aquello que te digan, ¿qué van a decir de mí?
Hay muchas veces que la vergüenza, cosas que el enemigo le ha puesto a mucho pueblo para que no venga Cristo Jesús. Pero dice que Él, dejando su capa es una persona que se cree un héroe en esta tierra, una persona que se cree demasiado. Y déjame decirte que no somos nada nosotros aquí en esta tierra si Cristo Jesús no está con nosotros. Cristo Jesús es la salvación de nuestras vidas. Y por eso que dice que Él viniendo arrojó su capa y se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró su vista y seguía a Jesús en el camino. Bendito sea Dios por esto precioso que siempre viene siendo por cada uno de nosotros, dándonos aquella visión que nosotros necesitamos, aquella visión que hemos llegado a perder cuando andamos en las cosas de desobediencia en este mundo. Y eso es lo que Dios habla a nosotros. Por eso dice su palabra en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a todos los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es Cristo Jesús. Y esto es lo que muchas veces hemos caído cuando hemos dejado de seguir a Dios. Y es lo que Dios viene dándonos esta palabra para que podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Por eso volvemos a ver cuando Dios dice que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea Dios que siempre ha venido por cada uno de nosotros, porque dice que el que no creyere ya es condenado, pero el que creyere, dice, no es condenado. Dios no lo habla para que nosotros, si creemos, que busquemos cada día más a Dios, que abremos nuestro corazón delante de Dios. Por eso dice su palabra en Juan 3:18, que el que creyere no es condenado, pero el que no creyere, dice su palabra, que ya es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y si tú crees, ven a los pies de Cristo Jesús. Dios te llama hoy para que puedas encontrar esa visión que Dios viene hablando el día de hoy, para que puedas recobrar esto que Dios te está ofreciendo en este día, para que puedas encontrar aquello precioso que Dios viene hablando. No te alejes de los caminos de Dios, no te alejes a las tinieblas, aléjate del pecado, pero no te alejes de Dios. Por eso dice que en Juan 3:19 dice su palabra, sigue hablando, y dice que esta es la condenación que vino al mundo. Pero los hombres, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No caigas donde estos han caído en estas tinieblas. Dios te está hablando el día de hoy para que puedas encontrar esta visión, esta vista que te está hablando, para que puedas ver, para que puedas entender lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que tú puedas encontrar esa salvación. No seas como el otro personaje, el otro mundo, como esas personas que quieren vivir en las tinieblas. ¿Por qué quieren vivir en las tinieblas? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas, no quieren que se den cuenta de lo malo que están haciendo. Pero tú te puedes esconder del hombre, te puedes esconder de todas las cosas de la tierra, pero no de nuestro Cristo Jesús. Él conoce todo lo que nosotros hacemos y Él viene a cada uno de nosotros el día de hoy, por eso predicando esta palabra, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere. Por eso dice en Juan 3:20, dice su palabra, que todos los que hacen lo malo aborrecen la luz y no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Y Dios quiere que nosotros podamos encontrar aquella luz de lo que Dios habla a nosotros,
de lo que habla en Juan 8:12. Dios dice: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue, dice su palabra, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del día. Esto es lo que te venimos hablando para que tú puedas entender, para que puedas reconocer la voz de tu pastor, como viene hablando Bartimeo cuando oyó que era Jesús Nazareno. Empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios viene hablando para que tú puedas entender, para que puedas escuchar lo que Dios habla a nuestras vidas, para que puedas ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo te digo, amigo, que estás en este lugar atrás de estas cámaras, que puedas encontrar esto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que veas como este hombre Bartimeo, el ciego, que él se encontraba en este camino mendigando, pero él, oyendo que era Jesús Nazareno, él no dejó de gritar. Él no dejó de gritar porque él sabía que por nuestro Dios él podía recobrar la vista, él podía volver a ver. Entonces Dios viene hablando a cada uno de nosotros hoy para que podamos escuchar esta palabra que Dios trae y que volvamos a Él. Que no dejes ir esta palabra que Dios habla a cada uno de nosotros. Que podamos entender lo que Él está hablando. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida de lo que Dios nos habla. Muchas veces nosotros hemos dejado de buscar esto precioso que Dios tiene para nuestras vidas, entreteniéndonos en cosas que no valen la pena. Pero hay un Dios que todavía sigue hablando hasta en estos tiempos. Porque Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que puedas encontrar aquella salvación que la encontramos solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Nosotros nomás tenemos que venir y confesarnos delante de Él, confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No pierdas esta oportunidad que Dios viene hablando a cada uno de nosotros para que le recibamos, pero que también creamos en su nombre, para que nos dé esta potestad de ser hechos hijos de Dios, porque Dios nos lo habla para que nosotros encontremos esta salvación. Esa palabra dice, por eso dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios no viene hablando esta palabra para que nosotros entendamos que Él es el único en el que podemos encontrar esta salvación. Esta es una palabra que voy a vivir diciéndolo todo el tiempo, porque es una palabra que Dios me ha dado para que puedan encontrar aquella salvación. La salvación no la encuentras en las cosas de este mundo. La salvación no las encuentras en la diversión de este mundo, en estar tomando, en los vicios. No encuentras esa salvación. Por eso Dios dice que corras a Él ahorita que tienes vida, para que puedas encontrar esta salvación que Dios viene hablando. El día de hoy Cristo Jesús viene y pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Dice el Señor Jesús. Dios viene hablando para que puedas venir a Él y encontrar esto que Dios quiere para tu vida. Es tu salvación. Acércate, amigo, no pierdas este tiempo. No pierdas este tiempo, lo que Dios viene hablando. Por eso Dios nos habla en Apocalipsis 3:20. Él dice que Él toca la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No pierdas esta palabra que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. No nos perdamos esto que Dios viene hablando. No pierdas aquello que Dios quiere para tu vida. Hay muchas veces que nosotros hemos querido navegar
en las cosas de este mundo. Pero yo te lo digo por experiencia, que viví en este mundo perdido. Pero bendito sea Dios que un día Él me sacó a su luz admirable. Y hoy tengo el privilegio que Dios me ha puesto de venir y predicar esta bendita palabra a través de tu Santo Espíritu, para que pueda llegar a tu corazón y puedas encontrar esta palabra y llegue a tu corazón, y así venir a Él y escuchar la voz de nuestro Dios que viene hablando a cada día a través de muchos canales, a través de Facebook, Twitter, de muchas formas. Dios viene hablando para que podamos entender que los tiempos de nuestro Señor Jesús están a la puerta. Dios ya viene hablando porque no quieres que te pierdas. Dios dice en Efesios 5:14, dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere que puedas encontrar esta salvación. Esta es una palabra que Dios ha puesto para que podamos entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que escuchemos la voz de nuestro Señor Jesús. Es lo único que te pido. No veas al hombre, ve lo que Dios viene hablando a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, para que puedas encontrar aquello hermoso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Muchas veces decía, no quería andar hablando esto, pero Dios me enseñó aquello precioso. Ahora yo digo, yo sin Él no soy nadie. Por eso te invito, vuelve a Cristo Jesús. No te apartes de Él. Apártate de los pecados, pero no te apartes de los caminos de Dios. Él es el único que puede darte esta vista para que puedas levantarte y seguir los caminos de Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios, y así quiero terminar con esta palabra. Cuando le dijo Jesús: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. A eso le damos gracias a Dios, porque Dios le dijo que se levantara, porque Él había escuchado la voz del pastor. Así como tú puedas escuchar esta palabra y vuelvas a Cristo Jesús y sigas sus caminos de nuestro Dios, y encuentras esta salvación no solo para tu vida, no que para toda tu familia, donde quiera que estés. Que Dios te bendiga. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos tu hogar, tu matrimonio, tu familia, donde quiera que estás, para que sea el nombre de Dios glorificado ahí donde te encuentras. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Amén.